Bueno, buenas tardes, Juan Pablo Argüello, ¿cómo estás? Hola Miguel Alberto, Ariel, ¿cómo va? Buenas tardes. queridos amigos, bienvenidos entonces a este webinar sobre arritmias fetales que tanto nos han consultado y por suerte ya vemos cómo están entrando varias personas, varios colegas a escuchar este webinar. Desde acá, bueno, les deseamos que sea muy entretenido, que también los que se estén escuchando que puedan pasar este momento de formación de especialistas, y que bueno, gracias por acompañarnos y gracias por estar presente, ¿no? Y sobre todo a Juan Pablo y a Miguel, gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación. Aquí el ingeniero Bertinatrón también los saluda y les daremos paso a nuestros amigos los disertantes. Bueno, primero agradecerles. ¿Se escucha bien, Gustavo y Beto? Perfecto. Dale. Bueno, gracias a todos los que se han inscrito, gracias por el interés. También por tus palabras, Alberto. Hace muchos años que nos dedicamos a la ecografía, sobre todo a la ecografía obstétrica. Cuando digo mucho, es mucho, mucho. Como también felicitaciones a ustedes como empresa. Me enteré que han cumplido 27 años. Nosotros hemos cumplido más años de ecografista, pero los conocemos desde siempre. Y cuando digo esto, estos no son eventos comerciales, son eventos académicos, científicos, pero les quiero agradecer porque siempre han estado presentes en todas nuestras actividades de interés, en seminarios, jornadas, congresos, aquí en Rosario y en otras ciudades del país donde hemos organizado eventos. Así que bueno, les quiero agradecer también a Gustavo Pertinat, al ingeniero, y a Juan Pablo Rato de Digimel. Lo que quiero decir cortito, porque la gente está interesada en la temática a desarrollar, es que cuando ustedes vieron que el desarrollo de estas actividades webinar, debido a la pandemia, se han expandido, se han hipermultiplicado, y uno tiene que estar seleccionando la temática para saber, a ver, cuál va a elegir para poder seguir teniendo una vida normal por fuera de los webinares. Y lo que uno hace al elegir es decir, bueno, vamos a desarrollar los temas que habitualmente hacemos nosotros, por ejemplo, en Medigen. Medigen es una institución fundamentalmente dedicada a la ecografía, laboratorio especializado y genética, es decir, prácticamente nos dedicamos a medicina fetal en la ciudad de Rosario. Para los que se han enganchado son de afuera, inclusive de otros países. Rosario es la, digamos, tercera ciudad del país, perdonen los argentinos. Una ciudad que en este momento estará rondando el 1,5 millones de habitantes, y lo nuestro es una institución, como les dije, prácticamente dedicada más de un 90% al diagnóstico ecográfico y genético y de laboratorio especializado en medicina fetal, diagnóstico prenatal. O sea que toda nuestra actividad ronda alrededor de esta actividad, de esta temática. Y los que somos ecografistas obstétricos generales, todos los días nos encontramos con la problemática del diagnóstico cardiológico fetal. Y a todo el mundo que hace ecografía obstétrica cotidianamente, le consta que en estos últimos años hemos progresado notablemente en la posibilidad de diagnosticar, despistar, detectar patología morfológica del corazón y de los grandes vasos. Hemos progresado mucho en relación a los últimos años, se ha desarrollado la actividad académica en todo el mundo en relación a este tema, teniendo en cuenta que las cardiopatías son las anomalías más frecuentes de las fetales.
Pero es cierto que cuando nos encontramos con algunas alteraciones de tipo funcional, como son las arritmias, sabemos muy bien que las alteraciones del ritmo cardíaco, la mayoría son benignas, pero aquellas que importan un tipo de complicación futura y que por suerte son las menos frecuentes, sabemos que muchas de ellas son, por suerte, prácticamente las únicas patologías para el cardiólogo fetal que son pasibles de un tratamiento prenatal y no de un mero acompañamiento genético o de poder comunicarle a los padres solo sobre el pronóstico o un tratamiento postnatal. Entonces, como existe la posibilidad de un tratamiento en muchas de estas entidades, consideramos necesario, por supuesto nosotros tenemos la ventaja de tener no un cardiólogo fetal, sino 2 cardiólogos fetales en nuestra institución. También está el doctor Maurino en nuestra institución y nosotros tenemos esa ventaja. Todos más o menos sabemos reconocer las anomalías estructurales del corazón, pero cuando nos encontramos con alteraciones complejas o con alteraciones del ritmo que debemos dilucidar puntualmente qué tipo de patología estamos o de alteración estamos presenciando, podemos, lo más importante para nosotros, como en toda la medicina, saber derivar. Y nosotros, cuando tenemos esta oportunidad, en este centro, en una ciudad grande como la nuestra, decir, bueno, contamos con el cardiólogo fetal, y en este caso, Juan Pablo Argüello, el doctor Argüello, que es cardiólogo infantil y cardiólogo fetal, para nosotros es una tranquilidad, y espero que para ustedes lo que él le puede transmitir de arritmias fetales, que es un tema que a él le apasiona, lo conozco desde hace unos años, ya desde sus comienzos en esta actividad, en este desarrollo de esta actividad, me parece que él va a poder transmitirnos todo lo que habitualmente nos transmite a nosotros, cotidianamente lo hace. Es muy buen docente, además, así que para mí es un gusto presentarlo como parte de nuestro staff, y por supuesto trabaja en otras instituciones de nuestra ciudad, tanto en ecocardiografía pediátrica, ecografía infantil, como en la fetal fundamentalmente, donde es muy bien reconocido y querido por bastantes personas además. Así que Juan Pablo, te agradezco personalmente y por supuesto que puedas también agradecerle a los compañeros de Digimed esta posibilidad de desarrollar este tema que tan bien conoces y que después, por supuesto, podrás evacuar algunas controversias con algunos de los inscriptos o charlar con ellos vía las posibilidades de chat o lo que fuere. Así que adelante nomás y gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Quiero agradecer fundamentalmente a todo el staff de Digimed por la oportunidad de poder compartir con mucha gente. Una vez no llega a tomar dimensión del alcance que tienen estas charlas, esta nueva manera de capacitarnos cuando estábamos acostumbrados a no hacerlo desde el living de casa y movilizarnos a otros lugares para poder tener una charla. Bueno, la verdad que es sumamente interesante, la oferta es muy amplia, así que también agradezco a quienes estén conectados y en este horario sacrificando un poco de tiempo de sus ratos libres. Veo conectados ya varios conocidos, amigos, así que aprovecho para abrazarlos, al menos, o mandarles un codazo a la distancia. A Miguel, bueno, nuevamente saludarlo. Siempre es un placer compartir la jornada diaria y bueno, y todas las actividades científicas académicas que solemos realizar, así que también lo saludo. En un momento cuando empezó a hablar de arritmia pensé que iba a dar la charla, a él le gustan las arritmias, pero bueno, no, veo que se corrió y que quiere escucharla. Bueno, nuevamente los saludo. Las preguntas, como ya estuvieron explicando, las hacemos al final. Estoy abierto a cualquier tipo de comentarios por un tema de dinámica y que no estén todos los micrófonos abiertos. Es conveniente que lo hagamos de esta manera. Así que vamos a ir comenzando con la presentación. Vamos a abordar el tema de arritmias fetales y un poco también del manejo perinatal, o sea, qué ocurre cuando ya el feto nace y el manejo que hay que hacer en la neonatología. Es un tema muy amplio que podríamos hablar mucho tiempo, muchos días, tanto de las arritmias fetales y neonatales, pero bueno, vamos a intentar ser un poco agotados por el tema del tiempo y dar por ahí los principales indicios a quienes hacen ecografía obstétrica
de cuándo reconocer alguna arritmia o qué tips pueden tener para no dar por sentado que, si bien la mayoría son benignas, todas los van a hacer, sino que vamos a tener muchas arritmias que van a tener compromiso hemodinámico, que se van a asociar a cardiopatías, y es probablemente una de las pocas entidades cardiológicas fetales en las cuales podemos intervenir más allá del acompañamiento y el asesoramiento de dónde deben nacer estos fetos, sino que podemos hacer un tratamiento intrauterino con chances de éxitos que cambian totalmente el pronóstico de estos fetos. Así que bueno, bienvenidos a todos y después charlaremos a la hora de las preguntas. Bueno, un poco de historia para saber cómo llegamos a esta actualidad que es muy, muy vasta. Ya fíjense que hace casi un siglo, hace 90 años, se registró el primer reporte de una arritmia fetal y tardó 40 años casi el doctor Silver en reportar una asociación de mortalidad con taquiarritmia. O sea, esto que hoy nos preocupa, que un chico o un feto que está taquicárdico se pueda descompensar, bueno, ya hace para nosotros 50 años que esto está descrito, sobre todo en pacientes que tienen hidrops no inmune. Ya casi en la década del 80, en el año 77, algo también que con Miguel solemos hablar y seguramente en algún momento vamos a desarrollar con mayor profundidad, ya McHugh describió la asociación del bloqueo auriculoventricular completo en madres lúpicas o con portadoras de anticuerpos para desarrollar el lupus subclínico. Y ya también en la década del 70 se comenzaron a utilizar drogas cardiológicas en las madres para intentar controlar o revertir las arritmias fetales. Estas drogas ampliamente conocidas, en la actualidad estas drogas se siguen usando, como la dioxina, propanolol o el verapamil. Fíjense que ya tenemos 50 años de experiencia. Pero sin lugar a dudas lo que cambió el panorama, el horizonte de las arritmias fetales es el desarrollo de la ecocardiografía fetal, que tiene un gran impacto tanto en el diagnóstico, no solo de una taquicardia, sino de ponerle o intentar ponerle un nombre y apellido hacia arritmia, sino también para evaluar el tratamiento, la respuesta al tratamiento y en qué momento se debe finalizar el embarazo. Es muy importante que tengamos claro cuando hablamos de taquicardia, siempre es por arriba de 180, no significa que toda taquicardia mayor a 180, ya lo vamos a ver, sea una arritmia preocupante, pero ya nos prende una lamparita cuando vemos un feto con una taquicardia mayor a 180 y sobre todas las cosas si es persistente. Para hablar de bradicardia fetal tenemos que hablar de menos de 110 latidos por minuto, pero para hablar de arritmia también debemos reconocer no solo la cantidad de latidos por minuto, sino también la presencia de irregularidad en el ritmo. Esta irregularidad suele ser intermitente, nos pasa muy a menudo que nos derivan pacientes porque en otra eco o el obstetra en su consultorio percibe una irregularidad y después cuesta a veces volver a encontrarla. Entonces, que sea intermitente no descarta el hecho que sea una arritmia. Obviamente que si esa irregularidad es persistente, seguramente va a ser mucho más fácil el diagnóstico y mucho más difícil el tratamiento. Bueno, la incidencia de arritmias, esto me gusta tenerlo a colación porque, como decía Miguel, en los últimos años la ecocardiografía fetal tomó mucho auge y el diagnóstico de las arritmias, de las cardiopatías congénitas, al menos en las ciudades grandes, ha aumentado considerablemente. Estamos muy lejos todavía de lo que deseamos que sea, pero ha aumentado considerablemente en los últimos años. Y fíjense que si bien todos se enfrentan a diario a cardiopatías, las cardiopatías congénitas estructurales son aproximadamente entre el 0,8 y el 1%. En cambio, las arritmias triplican la incidencia de frecuencia con respecto a las cardiopatías congénitas. Es decir, que por cada cardiópata que vemos deberíamos ver 3 fetos con alguna arritmia. Y sin lugar a dudas, las extrasístoles son por lejos las más frecuentes, representan más o menos el 35 a 40% del total de las arritmias fetales. Las arritmias malignas son por suerte bastante infrecuentes. Según las series, pero pueden encontrar otros números, pero está bastante consensuado que es un caso cada 50.000 embarazos. ¿Y a qué llamamos arritmias malignas? Bueno, ahí ya las arritmias que a todos nos asustan. Son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, los aleteos auriculares y las arritmias ventriculares. Y dentro de las arritmias ventriculares, me gustaría que tengan presentes que las extrasístoles ventriculares, por más que sean extrasístoles, no son todo lo benigna que
son las supraventriculares, y ya nos tienen que hacer parar las antenas de entrada, que algo más puede estar ocurriendo o puede llegar a ocurrir. El bloqueo auriculoventricular ocurre aproximadamente entre 1 cada 10.000 a 20.000 embarazos. Acá vamos a ver, ya posteriormente se los voy a mostrar, que tenemos que diferenciar dos grupos muy marcados, que son los chicos que tienen cardiopatía congénita, de los chicos que tienen la mamá con una enfermedad autoinmune. Y casi el 70%, 2 de cada 3 arritmias, ocurren, por suerte, en el último trimestre, porque son un poco más posibles los tratamientos, tenemos mayores tasas de éxito. Las arritmias del primer trimestre, que también ocurren, pero por suerte con menos frecuencia, cuesta muchos abortos espontáneos, porque la tasa de respuesta a un feto hidrópico en el primer trimestre, la verdad que es bastante baja. La presentación temprana, como les estaba diciendo, se asocia con un claro peor pronóstico. Bueno, y tenemos condiciones predisponentes. No todos los fetos van a hacer arritmias, por más que estén expuestos a estas condiciones. Tienen que tener una predisposición personal, como cualquiera de nosotros, para casi cualquier enfermedad, pero el hecho de que estén expuestos a ciertas sustancias, como pueden ser los consumos de droga materna, ciertas alteraciones hormonales, las más frecuentes son tiroides, pero a veces hay que estudiar un poco más, sustancias liberadoras de catecolaminas, que muchas veces tienen que ver con cuestiones que se ingieren en la dieta, infecciones maternas, deshidratación, anemia fetal, o que haya un cuadro febril en curso, son todas situaciones que pueden predisponer primero a una taquicardia fetal, que no necesariamente sea una arritmia, pero que nos ponga a nosotros bajo la condición de tener que diferenciar si esa taquicardia es secundaria, por ejemplo, a una anemia, o si estamos ante la presencia de una arritmia y que lo tenemos que tratar. Y segundo, que a pacientes que nunca podemos saber quiénes son los que tienen la predisposición, que se expongan a este tipo de situaciones, bueno, se puede saber que pueden desencadenar una arritmia, y no solo debemos hacer el tratamiento, sino intentar individualizar cuál fue el desencadenante para intentar evitar que se siga exponiendo al mismo. Bueno, y sin lugar a dudas, en la actualidad el ecocardiograma fetal es el principal método de diagnóstico, es el principal método de seguimiento, es el principal método de evaluación de respuesta a los tratamientos. Lamentablemente todavía no tenemos un electrocardiograma fetal, que es el gol estándar en el mundo para diagnosticar una arritmia, que lo que hace que sea mucho más fácil de manejar una arritmia en la vida postnatal. Hay ciertos artefactos, aparatos, equipos que no están todavía nomenclados, que no están disponibles, que pueden llegar a tomar algo del latido fetal e intentar simular un electrocardiograma, pero se encuentra que tenemos muchísima interferencia con el latido materno, se cuesta poder saber si lo que estamos viendo, si la onda P es materna fetal, si el QRS es de uno u otro, entonces genera mucho más errores que aciertos. Por lo tanto, al día de hoy, el método elegido para el estudio de una arritmia fetal es sin duda el ecocardiograma fetal. Bueno, y para hacer el estudio, para hacer el diagnóstico, el seguimiento, todos conocen todos los métodos de eco, pero me gustaría destacar, qué nos aporta cada uno de los modos que tenemos en el ecocardiograma. El modo M, que para los que venimos de la rama de la cardiología es súper conocido, lo usamos no solo para medir diámetros, para muchísimas cosas. Acá también tiene muchísima utilidad, porque nos permite hacer, como ahora les voy a mostrar, un corte sobre la cavidad auricular y ventricular en forma simultánea, y esto nos permite ver la frecuencia y la secuencia de activación de esas cámaras, que es fundamental para intentar ponerle un nombre y apellido a esta arritmia. Obviamente que también nos permite evaluar la función de ese ventrículo en la presencia de una arritmia, y los diámetros, porque muchas veces tanto las taquicardias como las bradicardias generan dilatación de cavidades. Fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos un corte de 4 cámaras, y tenemos el modo M, que está cortando en forma simultánea el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha. Esto nos permite ver en el espectro del modo M en forma simultánea la contracción auricular y ventricular. Acá podríamos calcular la frecuencia cardíaca, pero lo más importante, o lo más didáctico, que nos permite ver que por cada activación auricular le corresponde una activación ventricular, y esa secuencia se mantiene constante, a lo que nosotros llamamos conducción 1 a 1. A una aurícula le corresponde un ventrículo. Lo mismo en otro corte de 4 cámaras. Acá cortamos primero la aurícula derecha y luego el ventrículo izquierdo,
pero fíjense que lo que logramos es lo mismo, evaluar por un lado las contracciones auriculares, estas pequeñas ondas negativas que vemos acá, cada una de ellas es una contracción auricular, y lo que vemos por debajo, cada una de estas pancitas para arriba, es una contracción ventricular. Podemos calcular frecuencia y podemos ver lo que más nos interesa, cómo es la conducción de arriba hacia abajo, de aurícula a ventrículo, para poder tener certeza de que tenemos conducción 1 a 1, es decir, a cada aurícula le corresponde una contracción de un ventrículo. Parece obvio, pero ya van a ver que no siempre que están así. Y el modo bidimensional, que probablemente que en otros contextos es el que más nos aporta, bueno, específicamente para las arritmias, nos sirve obviamente para descartar cardiopatía estructural, para evaluar la presencia de hidro, para evaluar la presencia de derrame pericárdico, para ver si queremos medir algún diámetro y función, pero no nos permite en modo bidimensional tener esta secuencia de activación auriculoventricular. Y el Doppler pulsado, que sin lugar a dudas es la mejor herramienta que tenemos, el modo M es muy bueno, pero el Doppler pulsado es aún mejor, nos permite valorar la frecuencia de las aurículas a través del foramen oval o a través de las venas hepáticas. Podemos evaluar la frecuencia ventricular a través de los tractos de salida, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Nos permite ver la secuencia aurículo-ventricular y medir los intervalos entre la aurícula y el ventrículo pulsando la válvula mitral y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora esto se lo voy a mostrar. Es bastante conocido, pero por si alguno no está familiarizado, esto es un gráfico de lo que sería un corte de 4 cámaras. Fíjense que la muesca está por debajo de la entrada de la válvula mitral y antes de la salida de la válvula aórtica. Esto nos permite ver por encima de la línea de base el llenado del ventrículo, ¿sí? Y por debajo de la línea de base el vaciado, es decir, eyección ventricular, lo que en un electrocardiograma sería el QRS, y el llenado auricular. Nosotros sabemos que la aurícula, no me voy a meter mucho con la fisiopatología, pero la aurícula tiene dos fases de llenado, una fase pasiva, que es la correspondiente a la onda E, y una fase activa, que es la famosa patada auricular, que es la que se corresponde en el electro con la onda P. Es decir, que si nosotros logramos este gráfico, podemos medir lo que en un electro sería el intervalo PR, o que acá vamos a llamar PR mecánico o intervalo AB, midiendo el tiempo desde el inicio de la onda A, o patada auricular, o contracción auricular, hasta el inicio de la onda B, ¿sí? O contracción ventricular o expulsión de los ventrículos. Pero no solo nos permite evaluar estos intervalos, que son sumamente útiles en las enfermedades autoinmunes, sino que también nos permite ver la secuencia de activación. Cuando hay una arritmia, esto se va a alterar, la onda A no me va a caer siempre adelante un QRS, y va a caer en otros lugares que si podemos lograr hacer con el pulsado de manera simultánea entrada y salida del ventrículo izquierdo, nos va a permitir tener una herramienta muy, pero muy valiosa, probablemente la más valiosa, para saber de qué arritmia estamos hablando. Bueno, acá es lo mismo, la diferencia que la imagen está invertida, la muesca se coloca por debajo de la válvula mitral y antes de la salida de la aorta, pero les puse un gráfico de un electro para quienes están familiarizados con un electrocardiograma puedan saber a qué representa cada una de las ondas. Fíjense lo que les decía recién, la onda es un llenado pasivo de la aurícula que no tiene repercusión en el electrocardiograma, y la onda A, que es la patada auricular, corresponde a la onda P, y la onda B o eyección, lo que veíamos en el gráfico anterior por debajo de la línea de base, corresponde al QRS. O sea que con estos gráficos podemos simular bastante o gran parte del electrocardiograma. Por supuesto que no es lo mismo, que no tenemos la misma información, pero es lo más cercano que tenemos al día de hoy. Fíjense otro gráfico, ya esta diapo está puesta a propósito, porque fíjense que ya en un paciente más taquicárdico se empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque en taquicardia la onda E y la onda A tienden a fusionarse. Entonces, una de las limitaciones de este método, que a frecuencias cardíacas por encima de 200, muchas veces pierde un poco de sensibilidad porque se fusiona la onda E y la onda A y no sabemos dónde realmente empieza la patada auricular. Entonces, saber que este método es muy bueno, pero tiene sus limitaciones. Insisto, no es un electrocardiograma, pero hay que familiarizarse porque es el mejor método que tenemos por el momento. Otro ejemplo, fíjense que a frecuencias más bajas, la onda E se diferencia bien de la onda A.
No sé si en el público hay algún cardiólogo de adulto, pero lo remarco porque esta onda E y onda A en un paciente adulto o algún ecocardiografista que esté escuchando, estas ondas son invertidas, o sea, la onda E es mayor que la onda A. Bueno, sepan que en el patrón fetal esto es lo normal, la onda A por la rigidez del ventrículo izquierdo es mayor que la onda E, no tomen este patrón como alteración, sepan que es normal, pero acá puntualmente en arritmias nos permite diferenciar bien dónde arranca la onda A y dónde arranca la onda B y poder establecer también una conducción 1 a 1, 1 a 1. Se ve la flechita, ¿no es cierto?, en la presentación, pues yo las estoy marcando, me quiero quedar tranquilo que sí, Miguel, se ven. Sí, sí, se ve. Bueno, y hablamos de arritmias y es una bolsa enorme de arritmias. Como dije al principio, podemos estar todo el día hablando de arritmias, porque son muchísimas. Por suerte, las arritmias pediátricas son menos y las arritmias fetales son las mismas que las pediátricas. O sea, son pocas. No hay un espectro tan grande como ocurre sí en la cardiología de adultos. Pero bueno, muchas veces pueden poner en riesgo la vida de un paciente por lo que se puede tardar en diagnosticar y lo que puede costar una reversión. Cuando hablamos de arritmias, básicamente tres grupos: latidos ectópicos, son las extrasístoles, que vamos a tener que diferenciar el lugar, el foco de esa extrasístole, tanto supraventricular como ventricular. Muy fácil, por encima de la válvula mitral y tricúspide, si lo podemos detectar, eso es supraventricular, y por debajo son ventriculares. Vamos a hablar, por supuesto, de taquicardias y de bradicardias, o de taquiarritmias o bradiarritmias. Y dentro de las taquicardias tenemos la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la respuesta normal del organismo ante algún estímulo. Y ahí tenemos que reconocer qué le pasa a ese feto que responde con una taquicardia. Lo que decíamos hace un ratito. Si hay un proceso infeccioso, si hay alguna otra anomalía, si está sufriendo, si está anémico. Bueno, hay un sinfín de causas que pueden generar una taquicardia sinusal, pero lo más importante, que es un motivo bastante de discusión a veces en nuestro medio, es que las taquicardias sinusales no se tratan como arritmia. O sea, no le vamos a dar ningún antiarrítmico, no hay nada que revertir. El ritmo es el normal y el feto se está defendiendo con taquicardia de algo. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para saber qué es ese algo para corregirlo. Pero no hay que medicar como una arritmia, una taquicardia sinusal, por más que la frecuencia sea 200 latidos por minuto. Y bueno, y sin lugar a dudas, la que sí nos traen en esta charla son la taquicardia paroxística supraventricular, que es muy frecuente, y el aleteo auricular, que le sigue en frecuencia. Hay otras, por ejemplo, las taquicardias auriculares, lo que pasa es que tienen una incidencia muchísimo menor en la vida fetal, son más frecuentes a otras edades, pero bueno, sepan que también existen. Y dentro de las bradiarritmias, también lo mismo, las bradicardias sinusales, pasa lo mismo que con las taquicardias sinusales, son una respuesta a algo. A todos nos pasa, a los que hacemos ecografía, que comprimimos un poco el abdomen de la paciente y el feto se bradicardiza. ¿Cuánto es normal de que se bradicardiza? Mucho. Nos puede llegar a pasar que podemos llegar a tener bradicardias severas, aflojar la mano y tiene que recuperar. Eso es sinusal, está respondiendo a un estímulo. No hay una bradicardia, una bradiarritmia que tengamos que tratar como tal. Eso lo vemos todos los días en el consultorio, pero también hay otras causas que pueden generar bradicardia, desde drogas, medicación que la madre esté tomando. A veces cuando aflojamos y no levanta la frecuencia, y pasa un ratito y no levanta la frecuencia, en el mismo interrogatorio de la ecografía podemos llegar a encontrar que la madre está expuesta a alguna droga que puede generar bradicardias en el feto. Pero sin lugar a dudas, las que nos van a importar desde el punto de vista cardiológico son los bloqueos auriculoventriculares, que pueden generar bradiarritmias, sobre todo los de alto grado, y ya veremos cómo se trata. Bueno, de extrasístoles supraventriculares no me quiero extender demasiado, pues es un tema que seguramente es muy conocido por todos. Hay cierta asociación con aneurisma del foramen oval. Para quienes hacen eco obstétrico, el aneurisma del foramen oval no es nada para preocuparse, por ahí la palabra aneurisma asusta. Es esa lámina de la fosa oval redundante que parece una pelotita que se mueve dentro de la aurícula izquierda. Bueno, hay cierta asociación de que pueden generar en ese movimiento, en el contacto con las paredes de la aurícula, extrasístoles supraventriculares. Fueron reportadas, por supuesto, en el hipertiroidismo materno, en la exposición a drogas y en el consumo de sandinas. Y en estos, quienes trabajan conmigo ya me tienen como que soy medio pesado porque vemos muchas extrasístoles supraventriculares, diría todos los días, y soy el
vigilante, perdónenme el término, que le prohíbe el mate, el café, los chocolates y toda la embarazada, y la paciente está de 24 semanas, le falta un montón, y bueno, soy el que se hace odiar por las pacientes, y créanme que si el paciente no tiene algún problema netamente eléctrico, la cantidad de extrasístoles van a disminuir o hasta incluso desaparecer. ¿Y cuál es el problema de las extrasístoles si decimos que no pasa nada, que son benignas y que no las vamos a tratar? ¿Para qué le prohibimos el mate? Que las tenga y listo. No, bueno, sabemos que potencialmente las extrasístoles supraventriculares son los desencadenantes de la taquicardia paroxística y del aleteo auricular. Es decir, si yo veo 100 pacientes con extrasístoles supraventriculares, 2 pacientes van a ser arritmias. Yo no sé cuál de ellos 2 va a ser, pero si veo 100 pacientes con taquicardia supraventricular o aleteo auricular, las 100 arrancaron con una extrasístole. Creo que eso por ahí es un ejemplo medio gráfico para entender por qué a veces hay que dimensionar el potencial riesgo que tienen las extrasístoles. No es para volverse loco, pero tampoco es para no controlarlas nunca más. Bueno, y sí, las ventriculares no es solamente una extrasístole en otro lugar. Son raras, por suerte, y tienen un pronóstico bastante más desfavorable. ¿Por qué? Porque se asocian muchas veces con miocarditis, que las tenemos que diagnosticar en el feto, con miocardiopatías en general, muchas veces dilatadas, hipertróficas, con un QT largo, que es algo que, un síndrome que genera muerte súbita, que el QT largo sí es netamente eléctrico y no lo vamos a poder diagnosticar intraútero, porque ahí sí necesitamos un electrocardiograma, pero si vemos un paciente que tiene extrasístoles ventriculares y no le encontramos otra cardiopatía estructural, ni miocarditis, ni miocardiopatía, pensar que ese feto puede tener un QT largo. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar a los padres, tenemos que estudiarlo ni bien nace, y tenemos que estar atentos que dentro de la panza esas extrasístoles no generen una taquicardia, porque probablemente le cuesten la vida a ese feto. Bueno, pero también ocurren, por suerte, en fetos aparentemente sanos. Esto es algo que está en constante discusión en la cardiología en general, que el tema de arritmias ventriculares en corazones sanos ya aparentemente ya no son tan sanos, que uno no le pueda encontrar qué tiene, no significa que el paciente esté sano, pero bueno, por ahí es un tema para meterse de fondo en otra charla. Bueno, no requieren tratamiento, pero bueno, como decía recién, deben ser observados y un poquito más de cerca que las supraventriculares. ¿Cada cuánto? Yo sugiero que las supraventriculares, con controlarlas cada 4 semanas, 4 o 5 semanas está bien, y las ventriculares nosotros las controlamos si son aisladas cada 2 semanas, y a veces cuando se asocian o empiezan a tener cierto acoplamiento, las controlamos todas las semanas. Bueno, de taquiarritmias, vamos a hablar un poquito de que existe una asociación con cardiopatías estructurales. En general, la amplia mayoría de las veces son pacientes que tienen una arritmia y no tienen una cardiopatía de base estructural, pero sepan que sí, que se pueden asociar. ¿Y con qué se asocian? Lo más frecuente con la enfermedad de Epstein. ¿Por qué? La enfermedad de Epstein es un desplazamiento apical de la válvula tricúspide que casi en la mitad de los casos tiene muchísimas vías accesorias que por ahí han escuchado nombrar, como síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son muy arritmogénicos. Entonces es muy común que un paciente que tiene diagnosticada una enfermedad de Epstein haga arritmias, o viceversa, que venga por arritmias a vernos y le podamos diagnosticar una enfermedad de Epstein. Con muchísima menos frecuencia, las CIB también se pueden asociar a taquiarritmias, y también se pueden asociar, no lo puse acá, es una enfermedad bastante más rara, que a lo mejor la han escuchado nombrar, que se llama transposición corregida de grandes vasos, que no es la transposición operada, se llama así, transposición corregida, que es, para resumirlo, como una inversión de los ventrículos, que también se asocia a vías accesorias y el potencial desarrollo de arritmias supraventriculares. Cuando tenemos arritmias supraventriculares, la mayoría de las veces renegamos mucho en la vida fetal, renegamos menos en el postnatal, y generalmente después del año no recurren. Por lo tanto, esto es un dato muy importante para evaluar cómo va a ser el tratamiento después que la podamos revertir, porque probablemente estos chicos no tengan arritmias después del año nunca más. Bueno, ¿y cómo la vamos a diagnosticar? Bueno, si son supraventriculares, la conducción va a ser 1 a 1. Ahora vamos a ver, vamos a jugar un poquito con eso. Pero si son ventriculares, este es un dato básico para quienes no estén familiarizados con las arritmias. Si yo veo que la frecuencia del ventrículo es mayor que la de la aurícula y el paciente está taquicárdico, eso es una taquicardia ventricular. Por ejemplo, el feto está
a 230 latidos por minuto, ¿sí? Entonces la frecuencia ventricular es 230 y la auricular es 150, ¿sí? Y tenemos una disociación entre la onda P y la onda B, o la onda A de la contracción de la válvula mitral y la eyección ventricular. Si la frecuencia ventricular es mayor que la auricular, estamos en presencia de una taquicardia ventricular. Ahora, si tenemos que la frecuencia auricular es mayor que la ventricular y encima es irregular, estamos en presencia de una taquicardia auricular. No las quiero marear, voy a ser bien puntual. Tenemos otra vez el feto 230 latidos por minuto. ¿Sí? El feto va a o sea, el ventrículo, que con la forma que nosotros controlamos la frecuencia cardíaca, va a 230. Pero la aurícula, las onditas de la aurícula van a 350. ¿Sí? O sea, frecuencia auricular mayor que la ventricular. Y encima irregular, el intervalo entre cada una de las onditas de contracción auricular de la onda A es muy irregular. Eso es una taquicardia auricular, bastante infrecuente, pero sepa que existe. Y si tenemos lo mismo, pero de manera regular, es decir, una aurícula a 300, 400 latidos por minuto, el ventrículo a 200, 230, pero ese intervalo entre las ondas auriculares es regular, estamos en presencia de un aleteo, que acuérdense que la segunda frecuencia, fundamentalmente lo que más vamos a encontrarnos es supraventriculares y taquicardia paroxística supraventricular y aleteo auricular. La diferencia entonces es que las taquicardias paroxísticas supraventriculares van a tener la misma cantidad de latidos auriculares que ventriculares. O sea, va a estar a 230 la aurícula y el ventrículo. En el aleteo va a estar a 400 la aurícula y a 230 el ventrículo y va a ser regular. En la taquicardia auricular va a estar a 350 la aurícula, a 230 el ventrículo, pero va a ser irregular. En la ventricular, la más peligrosa de todas, mucho mayor la frecuencia ventricular que la auricular. Fíjense, en este caso tenemos el modo M, cortando primero el ventrículo y después la aurícula. O sea que yo tengo acá el ventrículo, ¿sí? A una frecuencia de 220 por minuto. Y fíjense, cuando corto la aurícula, tengo una ondita al lado de la otra, ¿sí? Mucho más frecuente. Es decir, por cada onda ventricular tengo dos auriculares. Pero el intervalo entre cada ondita es regular. Entonces tengo frecuencia auricular mayor que la ventricular, irregularidad. Esto es un aleteo auricular. Vamos con lo mismo, fíjense, tengo aurícula, todas las aurículas acá arriba y los ventrículos acá abajo. ¿Sí? Bueno, acá en esto no podemos abrir los micrófonos, pero fíjense si hay concordancia, el juego que ustedes tienen que hacer, pueden de hecho usar el caliper para esto, trazar con un caliper, y fíjense que acá, acá tenemos una taquicardia con las ondas auriculares regulares, pero a cada onda P parece corresponderle un QRS, o sea, a cada onda de eyección de llenado auricular le corresponde una onda de vaciado ventricular, ¿sí? Entonces, acá si tenemos una taquicardia que tiene la misma cantidad de latidos auriculares y ventriculares, tenemos una taquicardia paroxística supraventricular. Vean que en la práctica no es tan complejo. Lo mismo, cortamos un modo M, solo dejamos el modo M, tenemos arriba las aurículas y abajo los ventrículos, ¿sí? ¿Las aurículas son regulares? Sí. ¿Van a la misma frecuencia que el ventrículo? No, el ventrículo va a 226. La aurícula va muchísimo más rápida y usamos el caliper para poder orientarnos. Y fíjense que a esta aurícula le corresponde 1, pero a esta no le corresponde nada. A esta le corresponde 1 y a esta nada. Es decir, que tenemos por cada 2 aurículas un ventrículo. Esto es un aleteo auricular que conduce, lo que ya por ahí un poco más fino, 2 a 1. Por cada 2 latidos auriculares tiene uno ventricular. Es decir, que si tiene 226 latidos ventriculares, tiene 452 de frecuencia auricular. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que lo va a descompensar? Este 226. Imagínense ustedes que si estos 450 y pico, 52, que están en la aurícula, pudiesen pasar al ventrículo, no hay compatibilidad con la vida, un corazón latiendo a 450 latidos por minuto. Eso genera una taquicardia, una muerte súbita, una fibrilación ventricular. Por suerte, el nódulo auriculoventricular sirve de freno fisiológico para que no pasen todos esos latidos, y según cuánto los pueda frenar, ¿sí? Va a ser la cantidad de latidos ventriculares. ¿Y por qué remarco eso? ¿En cuánto los pueda frenar? Porque a veces el tratamiento que vamos a instaurar en un aleteo intenta revertir la arritmia, pero si no la puede revertir, intenta aumentar el freno acá.
que la aurícula vaya a 450, pero que el ventrículo en vez de ir a 226 vaya a 150. Aumentar, en vez que sea 2,1, que sea 3,1. ¿El paciente sigue en aleteo? Sí, pero si está a 150 por minuto no va a hacer eardrops, no se va a descompensar y vamos a poder llegar a término. Bueno, y acá con las flechitas para graficar, el mismo caso de recién, una aurícula que no conduce, otra aurícula que conduce, una que no, una que sí. Esto también es un aleteo auricular 2,1, que es la forma de presentación más frecuente del aleteo auricular en edad pediátrica y de aparición fetal también. Bueno, y una vez que hicimos el diagnóstico de taquicardia fetal, tenemos que medicar muchas veces, pero antes de medicar nos tenemos que tomar una pausa, no tirarnos de cabeza a la pileta, y tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Tiene hidrops ese feto? Sí o no, es fundamental esta disquisición, porque si tiene hidrops lo vamos a internar y vamos a hacer mucho más agresivo. Ese feto se puede morir en los próximos días. Tenemos que descartar las causas desencadenantes, las que ya nombramos varias veces, y tenemos que hacerle a la mamá un electro y un laboratorio. ¿Por qué? Porque le vamos a dar a una madre que no tiene arritmia, droga antiarrítmica, que tiene como efecto indeseable proarritmias, y que le vamos a dar dosis que encima están por encima de lo que se usa habitualmente en pacientes adultos. Entonces tenemos que estar tranquilos de que tiene una función renal, porque son todas drogas de eliminación renal, y que tiene un ionograma normal. Tenemos que hacer un electro para ver que no tenga ninguna arritmia de la madre, ni que nos vayamos a encontrar con, por ejemplo, una prolongación del QT. Y yo a veces también sugiero, según la droga que vayamos a usar, un ecocardiograma materno, porque, por ejemplo, la flecainida, para poder usarla tenemos que tener un corazón estructuralmente sano. Y bueno, no está de más, nos ha pasado encontrarnos con enfermedades congénitas de madres que no sabían que la tenían, con colapsos de válvula mitral, con insuficiencia mitral de madres que no sabían que lo tenían. Entonces, un ecocardiograma que hoy por hoy está disponible en una paciente embarazada también aporta información. Bueno, y las drogas hace muchos años son las mismas. No hay consenso a nivel mundial de cuál va primera, cuál va segunda, si asociamos, si subimos dosis. Hay distintos protocolos. Hay un estudio que se está haciendo, intentando homologar. Pero bueno, la verdad que las drogas que van a encontrar que se usan son las mismas, pero formas de utilizarlas van a encontrar bastantes. La dioxina, ya vieron que hace 50 años que se usa. Es una droga segura, entre comillas, porque tiene un potencial tóxico muy cercano al umbral terapéutico. Es decir, nos pasamos un poquito y empiezan los síntomas de intolerancia o de toxicidad por la dioxina, que pueden ir desde cosas banales hasta arritmias preocupantes para la madre. Y las dosis que se le dan a la madre, por supuesto, por vía oral, cada comprimido es de 0,25. Fíjense que hacemos lo que se llama digitalizar a la paciente en las primeras 24 horas, ¿sí? Llegando a dar entre 0,75 a veces 1 gramo por día, y después, según la respuesta al tratamiento, vamos bajando y generalmente terminamos con 0,25 o 0,50 miligramos día de mantenimiento. La flecainida, que es mi preferida, pero bueno, esto es muy, muy subjetivo. Tengo muy buenos resultados con flecainida. Es una droga muy disponible. Les decía, necesitamos un ecocardio, aparte de un electro materno normal. Se usa por vía oral y se usa cada comprimido de 100 miligramos. Y fíjense que llegamos a usar 400 miligramos. En adultos que tengan arritmia se puede llegar a usar hasta 300. O sea, le damos un 30 o un 40% más de la dosis máxima que se usa en pacientes adultos. La amiodarona sí se está usando menos, tiene muchísimos efectos indeseables para la madre, para el feto. Yo no la uso, pero sé que se usa sobre todo en lugares hospitalarios donde no hay disponibilidad de flecainida ni de sotalol, y la dioxina no está dando resultado, y lo único que tienen es la amiodarona, y bueno, el feto no está bien, y algo hay que hacer. Pero bueno, si tienen otras opciones, por ahí esta sería la última que yo consideraría. El sotalol también está teniendo muy buenos resultados, se usa de manera oral. Las dosis pueden llegar a ser más altas, pueden llegar a ser 160 miligramos también por día, pero hay que tener cuidado también con los efectos indeseables. Bueno, esto, fíjense, hay un montón de esquemas, de forma de tratar. Esto es de Barcelona, de Clinic de Barcelona. Me pareció bastante práctico, más allá que no es lo que yo hago, pero me parece que está bueno para quienes no están frente a las arritmias todos los días. Taquicardias paroxísticas supraventriculares, y esto es aleteo auricular, que en inglés es flutter auricular.
digo porque la FA por ahí para todos es la fibrilación auricular en la Argentina. Bueno, esto es flutter, es aleteo. Y la gran disquisición, ¿E-drops o no E-drops? Si no hay E-drops, las dosis son más bajas. En Barcelona también, como en la mayoría del mundo, arranca con flecainida. Esperan una semana. Si no revirtió y sigue sin E-drops, aumentan las dosis. Y si hay E-drops, las dosis son más altas y esperan menos tiempo y empiezan a asociar drogas. Lo mismo pasa con el aleteo auricular. Fíjense que la diferencia entre tener E-drops y no E-drops de manejo es la cantidad de dosis. ¿Sí? Se usa dosis más alta porque la absorción es más errática cuando hay un E-drops. Se esperan un par de días y se empiezan a asociar drogas. La pregunta más frecuente bueno, hay un montón de esquemas, fíjense, ya acá se complica, lo puse solamente, esto es la revista española de cardiología, lo pongo solamente para que vean que esquemas hay un montón. Me parece que esto es terminar perdiéndose siguiendo las flechitas, es mucho más fácil, son pocas drogas. El tema es también estar familiarizado y saber qué buscar, qué respuesta vamos a encontrar, tanto de efectos como de efectos indeseables, efectos deseables como indeseables, porque son todas drogas que si bien pueden dar trastornos digestivos y demás, son todas drogas proarrítmicas. Entonces, a veces le hacemos un bien al feto y tenemos a la madre con mucho disconfort o con una arritmia, y eso nos hace discontinuar la droga. Bueno, y para hablar un poquito, no demasiado, de cada una de ellas, la digoxina, que es la más conocida, es la droga de primera elección. Y ya ahí me empiezo a preguntar si no fue la droga de primera elección. En muchos lugares sigue siéndolo, no está mal, pero bueno, ya en muchos otros lugares se empiezan a utilizar otras drogas primero y se deja la digoxina como una segunda alternativa para poder asociar. Tiene una tasa de reversión de las arritmias aproximadamente del 50%. La dosis se la marcaba hace un ratito. Fíjense que puede llegar a ser hasta 1,5 gramos, y ahí tenemos muchas chances de generar una intoxicación materna, pero se puede llegar a usar. Y tenemos que hacer un control materno con electro por las arritmias que puede generar, y la digoxinemia, es decir, medir en sangre los niveles de digoxina, porque tanto el umbral terapéutico como el tóxico están muy cerquita y tenemos que ir viendo si vamos aumentando dosis de no pasarnos y no generar toxicidad en la mamá. Bueno, y las dosis de mantenimiento suelen ser entre 1 y 3 comprimidos por día, o sea, 0,25 a 0,75. Lo habitual es que entre 0,25 y 0,50, si ya logramos el objetivo con la digitalización, andemos bien. Y bueno, y acá es donde yo por ahí difiero, no es que lo hago yo, en muchos lugares se difiere con esto de aumentar las dosis de las mismas drogas, sino que ante la no respuesta a la monoterapia con digoxina, está recomendada la asociación con otras drogas de segunda línea, y los mejores resultados son de asociación con flecainida y digoxina. Realmente la tasa de éxito ahí es mucho más alta, pero bueno, vuelvo al punto que les decía hace un rato, no todos los centros van a ver que se manejan igual. Algunos somos más agresivos, digo somos porque damos más dosis, esperamos menos cantidad de días para el próximo paso. Hay mucha presión en esto. Fíjense que no es fácil tener una paciente. Si no la internamos en la casa con una arritmia, que está la familia, la madre, el obstetra y todo el mundo atrás de ver cuándo revierte, si revierte, que no pase nada, que no empiece a tener hidrops, y ni hablar si la internamos con un hidrops, que ese feto se puede morir. Esperar a veces 5 a 7 días para asociar otra droga a nosotros nos parece demasiado, entonces tomamos medidas un poquito más tempranas. ¿Cómo finaliza y cuándo finaliza este embarazo de un feto con una arritmia? Bueno, se recomienda llegar a término siempre que podamos, como en todo, llegar a término, excepto los casos que tengamos intolerancia materna a la medicación, por ejemplo, a la dioxina, y no podamos usar y no responda a otra droga, y el feto le sacamos la droga a la madre y vuelve a aparecer la arritmia, y la madre no la puede tolerar. Bueno, a veces hay que terminar antes el embarazo, o ante la presencia de un hidrops rebelde, que pese a hacer tratamientos intensificados con 2 drogas, no podemos revertir la arritmia y ese feto corre mucho peligro, entonces a veces hay que sacarlos porque el tratamiento postnatal es mucho más sencillo. ¿Y de qué manera lo terminamos el embarazo? Esa es otra pregunta importante. Bueno, en general se recomienda cesárea cuando hay hidrops. ¿Por qué? Porque cuando hay hidrops severo empieza a aumentar o se nota un importante aumento del perímetro cefálico, abdominal, y ante la presencia de taquicardia en el momento del parto, a veces no es fácil tener una correcta monitorización del feto, si está sufriendo, si no está sufriendo, qué le pasa en un trabajo de parto
por vía vaginal, entonces generalmente se recomienda la cesárea y también nos permite, si la arritmia no pudo revertir, el equipo de cardiología pediátrica esté al lado nuestro, al lado del obstetra, para recibir ese chico y poder actuar inmediato y cortar esa arritmia. Bueno, los bloqueos auriculoventriculares, para pasar al otro extremo de las bradiarritmias, como hoy les adelanté, hay dos formas fundamentales y esto es muy importante porque cambia sustancialmente el pronóstico de ese feto, que pueden estar asociados a cardiopatías estructurales, gracias, o en presencia de anticuerpos maternos autoinmunes. Lo más frecuente es la madre lúpica, pero sepan que hay otras enfermedades que comparten anticuerpos que también pueden generar bloqueo en el feto. ¿Por qué? Porque los anticuerpos tienen la capacidad de atravesar la placenta y tienen una avidez por el sistema de conducción importante, entonces si la madre tiene títulos elevados, tiene altas chances de generar un bloqueo B. ¿Cómo se divide esta tabla? ¿Cuántos tienen cardiopatía? ¿Cuántos tienen anticuerpos maternos? Aproximadamente mitad y mitad, 55% anticuerpos, 45% cardiopatía estructural. Yo diría mitad y mitad, es lo que vemos en la práctica. Y cuando se asocia a cardiopatías estructurales, se asocia a cardiopatías graves. Fíjense en lo que hablábamos al principio, la aurícula va a una frecuencia normal y una regularidad como debe ser, pero la contracción ventricular está lenta. ¿Sí? Acá medimos la frecuencia ventricular y este feto está a 60 latidos por minuto. ¿Cuál es la principal diferencia de que no es una bradicardia sinusal, que es porque estamos comprimiendo o porque la madre toma determinada sustancia? Porque si fuese una bradicardia sinusal, a cada complejo ventricular a 60 le correspondería uno auricular a 60. O sea, la aurícula tendría que ir a 60 si es sinusal. Recuerden que en la taquicardia sinusal o en la bradicardia sinusal, la conducción es 1-1. En cambio, si yo tengo 60 y acá tengo 120, sin lugar a dudas esto es un bloqueo, después veremos de qué grado es ese bloqueo, pero eso no es sinusal. Fíjense lo mismo, la contracción ventricular muy lenta por un lado, y las aurículas a una frecuencia, acá diríamos al doble, porque por cada QRS corresponden, o por cada onda de eyección ventricular corresponden 2 ondas A de llenado mitral. Entonces es mucho más fácil diagnosticar un bloqueo AB, porque nos vienen, primero que el obstetra, el ecografista obstétrico, el obstetra en su consultorio, midiendo la cantidad de latidos, lo percibe muy fácilmente. Acá no tenemos tanto el problema de, como pasa en las taquicardias, que un feto a 210 latidos por minuto puede ser sinusal, puede ser una arritmia, y cuesta más y necesitamos sí o sí el cardiólogo. Ahora, si tenemos un feto a 50, 60 por minuto constante, y probablemente sea un bloqueo, apuremos la consulta con el cardiólogo fetal. Si lo tenemos a mano, que la vea hoy mismo. ¿Por qué? Porque probablemente tenga un bloqueo avanzado. Los bloqueos de primer grado no generan bradicardia. Entonces tendremos un bloqueo avanzado y ese feto puede empezar a sufrir y va a necesitar un tratamiento que no siempre o en todos los centros se le puede brindar. Bueno, les decía que se puede asociar a cardiopatías congénitas. Cuando se asocia a cardiopatía congénita y bloqueo AB congénito, altas chances de mortalidad, alto riesgo. Tenemos una tasa de recién nacidos vivos solo del 60%. Generalmente se asocian a hidrops y encima la frecuencia cardíaca suele ser menor en los fetos que tienen un bloqueo con cardiopatía que los fetos que tienen un bloqueo sin cardiopatía. Imagínense, hidrops, feto a 45-50 y una cardiopatía estructural. Les va muy mal. ¿Y qué cardiopatías estructurales son las que se asocian a bloqueo AB? Sobre todo esta transposición corregida, que hoy se las nombré como causa de taquicardia. Bueno, también esta inversión ventricular puede generar bloqueo en un porcentaje bastante importante. El canal aurículo-ventricular, muy conocido por todos por la alta asociación con trisomía 21, también se puede asociar en menos frecuencia, pero se puede asociar con bloqueo. Y las poliesplenias, los levoisomerismos también se pueden asociar a una bradicardia marcada debido a un bloqueo aurículo-ventricular. Bueno, cuando está asociada a enfermedades autoinmunes maternas, en general se manifiesta entre la semana 20, 24, 26, algunos los tienen hasta las 28. En los últimos consensos que hay publicados a fines del año pasado, hablan que la principal ventana de tiempo donde se puede generar bloqueos entre la semana 16 y la 26, y donde hay mayor incidencia es entre la 20 y la 22.
no significa que ni antes ni después no pueda ocurrir, pero es marcada la cantidad, la frecuencia de casos en esa ventana de tiempo. Bueno, las madres portadoras de anticuerpos anti-RO y anti-LA son las que tienen mayor riesgo. A veces nos pasa que hacemos el diagnóstico de bloqueo, la madre no se sabe con ninguna enfermedad autoinmune, la mandamos a estudiar y bueno, tiene los anticuerpos, tiene un lupus subclínico o alguna otra enfermedad subclínica, y eso es el inicio de su patología, diagnosticada a través del bloqueo de su feto. Y tiene una prevalencia del 2 al 10% a las madres con los anticuerpos, y también va a importar de la cantidad de títulos de anticuerpos. O sea que si es un embarazo programado, planeado, y la madre sabe, tiene enfermedad autoinmune, tomarnos una ventana de tiempo para bajarle con tratamiento de la mano de algún reumatólogo los títulos, va a disminuir considerablemente la posibilidad de que tenga un feto con un bloqueo AB. Y también nos pasa que como esa mujer después va a querer tener otro feto, bueno, tenemos que saber que si ya tiene un hijo con un bloqueo, la posibilidad de tener un segundo hijo del 2 al 10 sube al 16 al 20, ya es considerablemente mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mal pronóstico en las pacientes con enfermedades autoinmunes? Siempre la presencia de hidrops, la miocarditis, porque también estos anticuerpos pueden ser una anoxa para el miocardio de manera directa y producir una miocarditis, que puede generar una cardiomegalia, una miocardiopatía dilatada, la disfunción ventricular, la presencia de títulos, fíjense, mayores a 1 en 16, y la presencia, sobre todo, de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Están en estudios anticuerpos que se presentan en otras enfermedades autoinmunes, pero bueno, hay controversia, pero lo que sí hay total acuerdo es que la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA hacen que sea un factor de peor pronóstico. En general les va bien. Cuando digo les va bien, no es que se le va la enfermedad, sino que llegan a término y que después pasa a ser un problema nuestro de los cardiólogos infantiles, pero que no son causa de aborto espontáneo. El beneficio con el tratamiento con dexametasona en el embarazo a la madre no está tan establecido. Ahora vamos a evaluar en qué caso sí se puede usar. Fíjense que no hay acuerdo, hay muchos centros que lo usan, hay otros que no. Cuando se usa la dosis es de 4 a 8 miligramos por día, y lo que sí está bastante claro que si va a tener beneficio es en las etapas iniciales de la enfermedad, porque el bloqueo B tiene 3 grados, primero, segundo y tercero. Si la enfermedad está en primer y segundo grado, lo más probable es que no tenga bradicardia, ¿sí? O sea que tenemos que, en una madre lúpica o con anticuerpos, ir a medir esos intervalos que yo les expliqué más temprano, porque tenemos que diagnosticar que está en fases iniciales de la enfermedad, y en esos casos se puede iniciar el tratamiento con dexametasona, y se ha visto regresiones a grados menores de bloqueo o incluso a intervalos normales. Ahora, cuando ya la enfermedad tiene bloqueo completo, o sea, bloqueo de tercer grado, con bradicardia marcada, como estuvimos viendo hace un ratito, el uso de dexametasona no genera ningún tipo de beneficio a nivel cardiológico, solo le sumamos efectos indeseables a la madre del producto de usar corticoides. Solamente deberíamos usarlo en su momento para la maduración pulmonar. Bueno, y se recomienda en pacientes con diagnóstico de lupus, síndrome de Sjögren, embarazos previos con esta patología, y tenemos que ir midiendo ese intervalo PR mecánico, intervalo AB, de manera seriada y en esto sí es muy importante que lo haga siempre la misma persona, porque hay que medir bien, porque si nos empezamos a prolongar el intervalo, estamos en presencia de un inicio de bloqueo donde el tratamiento puede ser muy beneficioso. Si nos perdemos esa ventana de tiempo, va a venir después el bloqueo más avanzado y seguramente ya no podemos ofrecerle demasiado en la vida intrauterina. Les recuerdo cómo se mide ese intervalo, ¿sí? Lo que sería el intervalo PR en un electro, desde el inicio de la onda A mitral hasta el inicio de la onda de eyección ventricular. ¿Sí? Hay tablas de percentilo, bueno, sepan que hasta 150 es aceptable, más de 150 ya se empieza a considerar prolongado. Sería el percentilo de 99 de las tablas. Y después tenemos las opciones cuando ya, que en esto hay menos experiencia, cuando ya el feto tiene bloqueo completo, es decir, bloqueo B de tercer grado, frecuencia cardíaca muy baja, y está sufriendo, queremos elevarle la frecuencia ventricular a ese feto para que tenga un volumen de minuto cardíaco un poco más alto, tenemos que darle simpático miméticos, o sea, drogas que lo taquicardicen, no que le curen el bloqueo, no que hagan magia, que le lleven la frecuencia de 45 a 65
y que tenga un mejor comportamiento y perfil hemodinámico. Bueno, la que más usamos nosotros es el salbutamol, pero sepan que se usa el ritodrine y la terbutalina, y lo único que buscamos con esto es aumentar la frecuencia cardíaca eh, para que tener un peor pronóstico a corto plazo. Bueno, ¿y qué hacemos postnatal? Porque hicimos todo el esfuerzo posible, llegamos a la semana 37, nació, 38 nació, pero el chico sigue con la arritmia. Pero tenemos esta gran ventaja, esto es la panacea para nosotros. Todo lo que renegamos adentro de la panza para hacer el diagnóstico, para medir, lo conectamos a un clásico y típico electrocardiógrafo y tenemos adelante de nuestros ojos todas las herramientas para jugar y hasta delirarnos con qué arritmia está, con qué intervalo, que por dónde viene, que por qué vía se genera la arritmia, y eso nos permite, con toda esta información, usar las drogas más efectivas para cada una de las arritmias. Aparte también tenemos la posibilidad de darle la droga directamente al feto sin tener que de intermediaria a la madre y sin saber cuánto absorbe, cuánta droga le llegará. Y hasta en el peor de los casos, cuando las cosas no van bien, tenemos la posibilidad, en caso de un bloqueo, de colocar un marcapaso, y en caso de un ataque arritmia, de hacer una cardioversión eléctrica. Todas herramientas que adentro de la vía fetal no tenemos disponibles. Y fíjense, esto es un electro de la taquicardia paroxística supraventricular que vimos adentro de la panza, ¿sí? Si hay por ahí algunos pediatras o algunos cardiólogos en la charla, por ahí los ecografistas no sé si lo van a entender, pero muy fácil. Vemos una taquicardia regular a 220 o 140 latidos por minuto. Nos cuesta ver la onda P, pero si nos vamos a las precordiales, vemos una onda de flexión posterior al QRS, ¿sí? Eso es la onda P, esto es una típica taquicardia paroxística supraventricular. Y esto es lo que veríamos en la ecografía como la onda de eyección ventricular y la onda de llenado auricular. Conducción 1 a 1, taquicardia, regular, TPS. Bueno, ¿cómo llega a generarse esta taquicardia? Acá tenemos un poco más las herramientas, se genera una reentrada, este es el mecanismo, se genera un círculo vicioso entre el nodo auriculoventricular que está acá y las vías accesorias. Esto quiero aclarar, las vías accesorias que yo nombré hoy, que se asocian con el Epstein, son síndrome de Wolff-Parkinson-White. Vías accesorias tienen todos los fetos cuando nacen, tienen muchas que suelen perder su actividad eléctrica a la medida que van pasando los días. Por lo tanto, cuando hablamos de una rentada con vía accesoria en un recién nacido, tenemos que diferenciar de lo que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. No es lo mismo, porque el pronóstico a largo plazo no va a ser el mismo. Fíjense lo mismo, otro trazado de electro, tenemos una taquicardia a 300 latidos por minuto regular, si algún cardiólogo va a estar pensando con QRS angosto, y vemos algunas muestras, algunas muescas posteriores, ¿sí? Tenemos la conducción que llamamos RP menor a la PR, bueno, es muy fino, por ahí si no son cardiólogos, pero esto es lo que veíamos dentro de la panza. Conducción 1 a 1, regular, taquicardia. Arriba, fíjense, 300 latidos por minuto. Y bueno, y contamos con la panacea, que amamos todos los cardiólogos, que es la adenosina. La adenosina es una droga que no podemos usar en la vía intrauterina, que está sumamente disponible en todos los centros, que se utiliza de manera endovenosa, que tiene una vida media de 6 segundos, entonces hay que saberlo usar, si no, no va a tener resultado, y tiene una tasa de éxito de arriba del 90%. Hacemos adenosina y a los 2-3 segundos, en general, tenemos el paciente en ritmo sinusal. Acá estamos con la arritmia, la salida hacemos la adenosina, y la salida a veces es un poquito vasoconstrictora de nuestras coronarias, porque salen con pausas, con arritmias ventriculares, pero bueno, inmediatamente recuperan el ritmo sinusal. Entonces, ante la presencia de una taquicardia paroxística supraventricular, asegurar un acceso vascular, recomiendo no hacer estas cardioversiones en las guardias, hacerla en un lugar seguro, en una neonatología seguro. No suele haber complicaciones, pero puede haber complicaciones y tenemos que tener todas las herramientas por si estas aparecen. La dosis de adenosina es 0,1 miligramo kilo endovenoso. A veces hacemos una sedación, muchas veces no. ¿Por qué la sedación? Porque al paciente le da mucho disconfort la arritmia y la sensación de reversión al ritmo sinusal. La adenosina puede generar como si fuera un síntoma similar a una apnea, que puede generar mucho disconfort. Y a veces en algunos lugares hacen un poquito de sedación. La verdad que nosotros no lo hacemos porque es tan corta la vida media de la adenosina
que se le va el efecto indeseable antes de que le haga efecto la sedación y después tenemos un paciente dormido por mucho tiempo. Y en caso de requerir una cardioversión eléctrica, que es muy poco frecuente en una taquicardia paroxística supraventricular, se usa de 0,5 a 1 joules por kilo para cardiovertir ese paciente. Y una vez que fue revertido, tratamiento de sostén para evitar que esa arritmia vuelva a recurrir. Y bueno, y acá les pongo un electro. Acá tenemos una arritmia de 300 por minuto, regular. Quienes estén familiarizados con el electro, esto tiene una forma, un fenotipo que le decimos típico del aleteo auricular, pero si no están familiarizados no importa, es una taquicardia regular a 300 latidos por minuto donde me cuesta diferenciar dónde cae la onda P. Entonces, no sé si yo digo es una TPS, como el caso anterior, le hago adenosina, y la adenosina no me lo revierte, pero me genera esto. ¿Por qué? La adenosina actúa sobre el nodo auriculoventricular, como les mostré, y lo bloquea de manera transitoria por 6 segundos. Como la taquicardia paroxística pasa obligatoriamente por el nodo auriculoventricular, si le bloqueamos el nodo auriculoventricular, la arritmia corta, como ya vimos. Pero el aleteo no utiliza el nodo auriculoventricular. Lo que vamos a hacer con la adenosina lo vamos a enlentecer. Entonces, esto de 300 por minuto lo llevamos a 150. ¿Cuánto tiempo dura esto? Los 6 segundos que dura la adenosina. Pero acá, cuando abre, porque bajó la frecuencia ventricular, nos permite con total certeza y claridad decir, esto no era una taquicardia paroxística, esto es un aleteo auricular y tenemos todas las herramientas para poder tratarlo. Es decir, la adenosina es fantástica para el tratamiento, pero también para el diagnóstico, porque a veces vamos convencidos que es una paroxística y terminamos haciendo adenosina y con la apertura de los complejos terminamos diagnosticando en segunda instancia un aleteo auricular. Otro aleteo auricular, ya respondiendo al tratamiento farmacológico, donde vemos muchas ondas de aleteo y la frecuencia ventricular, fíjense que acá está muchísimo más lenta, está a 375, 80 latidos por minuto. Estos pacientes lo van a tolerar muchísimo mejor que aquel que estaba a 300 latidos por minuto. ¿Y cuál es el tratamiento del aleteo auricular? Bueno, a diferencia de la taquicardia paroxística, donde la cardioversión pocas veces es requerida, bueno, en el aleteo frecuentemente es requerida, porque es una droga bastante rebelde al tratamiento farmacológico y que conduce bastante rápido, entonces muchas veces necesitamos hacer una cardioversión. La digoxina, los beta bloqueantes en su conjunto, los calcio antagonistas, disminuyen la frecuencia del ventrículo, pero no revierten la arritmia, es decir, va a hacer que la frecuencia del ventrículo en vez de 300 vaya a 200, 150, sea mejor tolerada, pero no revierte la arritmia. Y la amiodarona, en estos casos sí, hay muchísima experiencia, es capaz de revertir la arritmia y a su vez revertir la frecuencia ventricular, es lo que mayoritariamente se usa en todos lados, la amiodarona para intentar revertir esta arritmia. Y ahí, como vimos al principio, la recurrencia del aleteo auricular es muy rara, por lo tanto no se indica un tratamiento posterior a la reversión. Bueno, taquicardias ventriculares son mucho más infrecuentes en la vida postnatal también, por suerte. Podemos clasificarlas, hay muchas clasificaciones, no quiero aburrir, pero básicamente como sostenidas o no sostenidas, si duran más o menos de 30 segundos. Y sí es importante que si son monomorfas o polimorfas. ¿Y qué me refiero a monomorfas? Que cada extrasístole sea igual a la anterior, o sea, que todas tengan la misma forma, monomorfas. En cambio, si ya tenemos distintas formas, fíjense que esta es distinta a esta, las dos son distintas a esta parece parecida a esta. Acá ya hablamos de polimorfismo, estas son más preocupantes, esta tiene mayor tendencia a desencadenar una arritmia que pueda poner en peligro la vida del paciente. Y después se pueden ir asociando esto que llamamos duplas, es decir, dos extrasístoles juntas. Si son tres, son tripletas. Si son más de tres, ya hablamos de taquicardia ventricular. Como vemos acá esto es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. ¿Sí? El paciente está a 200 latidos por minuto. O sea, es una taquicardia. Todos los complejos son iguales, es monomorfa y dura más de 30 segundos, es sostenida. Y acá tenemos una taquicardia polimórfica. Esto es lo que ninguno se quiere encontrar, mucho menos en un chico. Fíjense que cada complejo es distinto al anterior. Esto, si no actuamos rápidamente, termina en una muerte súbita, en un paro cardíaco, y bueno, tenemos que intentar actuar ni bien arranca. Acá no tenemos un margen de espera mayor a un par de segundos. Bueno, y para ir resumiendo los tratamientos de las arritmias, la cardioversión es algo que generalmente asusta, que no está familiarizado a hacerla, y más en pediatría, y más en neonatología. Agarrar un cardiodefibrilador para tratar a un chico muchas veces nos miran como parecemos asesinos,
pero sepan que si uno lo sabe usar es un tratamiento bastante seguro. El shock eléctrico que vamos a dar tiene que ser sincrónico, o sea, hay que conectarlo con el monitor del paciente y tenemos que dar una descarga eléctrica sobre el QRS. Si no hacemos eso, podemos convertir un aleteo auricular en una fibrilación ventricular y podemos hasta matar a un paciente. Si se utiliza en pacientes, solamente la vamos a usar a la cardioversión eléctrica en dos escenarios. Cuando el paciente ya viene con una descompensación hemodinámica que no nos da tiempo a preparar, poner una vía, probar con la adenosina. Si el paciente viene muy mal, se hace de primera instancia cardioversión eléctrica igual que a cualquier edad. Ahora, si el paciente está compensado, pero probamos con adenosina y no revierte, goteamos amigadona y no revierte, le asociamos dos drogas y no revierte, usamos flecainida y no revierte, bueno, como última medida, también para volverlo al ritmo sinusal, lo podemos cardiovertir. Las dosis, según la arritmia, van de 0,5 a 2 joules por kilo. Generalmente se inicia con dosis menores y se puede ir subiendo si el paciente no revierte. No hay que cebarse con la cardioversión. Si un paciente no salió con 2 cardioversiones, revisen el diagnóstico. Lo más probable es que no sea una arritmia para cardiovertir, porque las taquicardias auriculares o ni hablar las sinusales, que las auriculares dijimos son poco frecuentes, son arritmias que no responden a la cardioversión, y si nosotros no hicimos el diagnóstico de que era una taquicardia auricular, lo vamos a estar cardiovirtiendo y nunca vamos a tener resultados. Para ir terminando, así ya no los entretengo más, vamos a hablar un poquito de los bloqueos AB, pero afuera de la panza. ¿Sí? Habíamos hablado que había de 3 grados, el de primer grado es solamente la prolongación del intervalo PR en el electro, y ya de segundo grado se empieza a complicar porque tenemos 2 tipos. El tipo 1, donde se va prolongando ese PR hasta que alguna onda P se bloquea, y el tipo 2, ahora se los voy a mostrar, es que el PR es constante y súbitamente una onda deja de conducir. Y el tercer grado es la disociación completa entre las aurículas y los ventrículos. En este caso, fíjense que tenemos esta de la onda P, el QRS, prolongación del PR, perdón. Esto es un bloqueo de primer grado. Acá tenemos una onda P que conduce, otra que conduce pero un poquito más largo, y esta que no conduce más cortito, conduce más largo, y esta que no conduce, o sea, se va prolongando el PR hasta que se bloquea. Este es el grado 2 tipo 1, conocido como Wenckebach, y este es el tipo 2 o Movitz, que también ya tiene la misma gravedad que el de tercer grado. El intervalo entre las ondas P es constante, no se va prolongando. Esta conduce, y súbitamente se bloquea. No se va prolongando como en este. Bueno, este tiene el mismo pronóstico de tratamiento que el bloqueo AB completo. Y el bloqueo AB completo es esto. Fíjense que este QRS, esta onda P la tiene muy lejos, esta tiene otro PR que esta. Acá adentro cae una onda P, ¿cómo lo sé? Porque fíjense que todas las ondas T son distintas. Cae una acá, cae otra acá. Es decir, las aurículas van por un lado, los ventrículos van por el otro. Acá tenemos cortada la conducción entre las aurículas y los ventrículos, que es lo que queremos evitar en la vida fetal, diagnosticando tempranamente los bloqueos en los hijos de madres con enfermedades autoinmunes. Indicaciones de marcapaso, muy cortitas, muy puntuales. No es de todos los días colocar un marcapaso a un chico, es todo un tema, pero solamente se lo vamos a colocar por todo esto a pacientes que tengan bloqueos muy avanzados de segundo y tercer grado con síntomas, si no a veces ni siquiera, aunque tengan 60 latidos por minuto recién nacido, se va a la casa con eso. O pacientes que tengan un bloqueo avanzado en un postoperatorio, es decir, se operó, por ejemplo, de una comunicación interventricular y salió con un bloqueo y a la semana no responde, sabemos que no va a responder nunca, y a esos pacientes también se le coloca un marcapaso. Y esto ya es un poco más laxo, podríamos decir que a pacientes que no tienen cardiopatía, por ejemplo, hijos de madres lúpicas, que tienen una frecuencia cardíaca menor a 55, se debería colocar un marcapaso. Y digo que es más laxo porque a veces no somos tan tajantes que si tiene 54 latidos se lo ponemos, y si tiene 56 AFO, nos importa mucho la repercusión hemodinámica de ese bloqueo en este paciente. Y lo mismo para el paciente si tiene cardiopatía estructural y frecuencia cardíaca, acá son peor toleradas, entonces la frecuencia cardíaca como punto de corte es 65, pero vuelvo a lo mismo de recién, va a depender el comportamiento hemodinámico del paciente. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, ya estás. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Y no sé si están viendo
Abajo, el lugar para las consultas, hay un chat y hay un sector de consultas en cualquiera de los dos lugares donde hagan clic primero pueden escribir, y los que nos estén viendo por Facebook en vivo también pueden hacer las consultas desde Facebook. Hubo un temita por YouTube, así que tuvimos que salir por Facebook, así que los que nos estén viendo por ahí, estamos viendo todas las consultas. Así que, Miguel, no sé si vos estás viendo ahí las consultas. Bueno, las Ya están consultas, llegando. obviamente, con este tema la tiene que evacuar. Juan Pablo, te felicito, Juan Pablo, por tu charla, por tu conferencia. Realmente, para tener una capacidad docente como la tuya, primero hay que saber mucho de un tema. Y eso es lo que realmente has manifestado. Nosotros ya te conocemos, ya te hemos escuchado en otras oportunidades, pero este tema lo conoces mucho y realmente lo que tiene la medicina fetal es lo multidisciplinario, estamos cansados de decirlo. Aquí seguramente entre todos los que se han sumado a este webinar, han participado ecografistas obstétricos, neonatólogos, ecocardiografistas fetales, ecocardiografistas infantiles y neonatólogos, creo que ya los nombré, y genetistas también que sé que están escuchando. Así que por ahí es como que cada uno quiere poder aprovechar el tema que le compete, aunque sabe que forma parte de un todo, donde todos tienen que participar, todos tienen que actuar ante la presencia de una patología, de alguna de estas patologías como las que recién mencionaste. Así que, en principio, felicitarte, agradecer a todos. Y una cosa que quiero decir antes que entren las consultas, que quienes quieran evacuarlo los va a hacer Juan Pablo, es recordarles que este tipo de reuniones las comenzamos a hacer conjuntamente entre Medigen, Rosario y la empresa Digimed el jueves que viene a las 18 horas. También vamos a tener nuestra próxima reunión a cargo de la doctora Carolina Sender-Dendia, que es ecografista de nuestra institución, del staff de Medigen, que va a hablar de diagnóstico ecográfico prenatal de displasias esqueléticas. Creo que el título sigue El problema de los huesos largos cortos, que va a estar moderado por la doctora Silvia Carboniani, que es la directora del Departamento de Genética de Medigen, que es una genetista de mucha trayectoria y muy reconocida no solo en Rosario, sino en toda la región. Así que también es de sumo interés. Y seguiremos próximos jueves a la misma hora. Creo también que Gustavo quería decirles que a todos aquellos que han participado de esta actividad se le va a extender un certificado que desconozco, según el lugar al que pertenezcan, pueden llegar a ser de utilidad para la recertificación de cada una de sus respectivas especialidades. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos y no sé, Juan Pablo, hacete cargo de las consultas. Bueno, a ver, Gustavo, decime vos si voy viendo las que pusieron acá, si las querés Ahí leer vos. están escribiendo en dos lugares y mucho. Bueno, muchos saludos y felicitaciones, eso lo vemos. Lo que sí es tremenda la presencia, entraron y se mantuvo la sala llena todo el tiempo, así que va a haber certificados para todos los asistentes, nadie entró y se fue a los 5 minutos, así que, y eso es mérito también para la charla que se ve que mantuviste la atención. No sé si vos estás viendo, veo muchísimos saludos. Yo tengo algunas que tengo acá en pantalla, no sé si querés que empiece a contestar. Dale. Alejandra pregunta, una pregunta muy, muy interesante. ¿Cómo puede diferenciarse en el feto un bloqueo AB de segundo grado, tipo 2, tipo MOVITS, de extrasístoles supraventriculares bloqueadas en bigeminismo? Bueno, Alejandra evidentemente sabe bastante del tema porque es uno de los desafíos del consultorio. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos una extrasístole supraventricular que no le va a cambiar significativamente el pronóstico casi con seguridad de un bloqueo de segundo grado, donde probablemente termine necesitando en algún momento subir un marcapaso? Alejandra, lo que nosotros hacemos es, hacemos medidas taquicardizantes al feto. Llevamos al feto a frecuencias cardíacas más elevadas, y cuando hay un bloqueo AB de segundo grado tipo 2, ese bloqueo se exagera. En vez, por ejemplo, si tenemos un 2-1 y lo taquicardizamos, se va a manifestar como un 3-1 o más, pero la frecuencia ventricular no va a subir de la mano con la aurícula. En cambio, si tenemos extrasístoles supraventriculares bloqueadas, generalmente las extrasístoles desaparecen, o al menos muchas de las que se
bloqueaban, dejan de conducir, perdón, dejan de manifestarse. Entonces recuperamos el ritmo sinusal. Una medida taquicardizante que es lo mismo que hacemos en un paciente postnatal. Nos permite diferenciar si estamos en presencia de un bloqueo o una extrasístole que se bloqueó, que cambia totalmente el panorama, una cosa grave, y sobre todo a los padres, pero en el consultorio podemos hacer medidas de taquicardia en el feto, estimularlo, para intentar diferenciar. Muchas veces es difícil, pero generalmente logramos diferenciar si es un bloqueo o una extrasístole solamente con esas medidas. Bueno, acá encuentro otro, puedo decir me gustaba cualquier cosa. Ahí hay una pregunta de hay Mario otra- Kurganov, de Rafaela, fíjate si lo podés leer. Pregunta, soy obstetra Rafaela, ¿cómo controlar una paciente con, yo creo que esto es aleteo, está queriendo decir, y tratamiento materno con digoxina? Porque tengo un lugar de las preguntas en el chat y entro en pregunta y respuesta. Estoy medio... Bueno, dale. Eh, No, pregunta, ¿Querés, Mario, Gustavo, pregunta leerme las voz y...? dale, pregunta lo siguiente, dice, bueno, te felicitan, ¿sí? ¿Cómo controlar una paciente con FA y tratamiento materno con digoxina? La citan a los 7 días y repiten ecocardiograma. Bueno, si tiene hidrops, como dijimos, interna. FA es el aleteo auricular, el flutter. Si la paciente no tiene hidrops, nosotros empezamos con sotalol a dosis 160 miligramos. Yo las controlo, si no tiene hidrops, se va a la casa, las controlo a las 48 horas. Y en función de la respuesta que voy teniendo, es un poco más artesanal, pero me tomo, si a los 2 días está igual, la vuelvo a controlar a los 2 días. Si a los 4 días estoy igual que el primer día, yo empiezo a asociar drogas. La otra opción que tenés también es aumentar la dosis de sotalol, pero a mí me gusta asociar drogas. Si empecé con digoxina, como el caso que me decís vos, empiezo con digoxina y si a los 3-4 días no tuve respuesta, habiendo hecho una buena digitalización y con dosis de 1 gramo, 1,5 gramos en el primer día, asocio flecainida. Como dije durante la charla, nosotros tenemos muy buenos resultados con la asociación digoxina-flecainida. Así que, ¿y cómo lo controlo? Si es ambulatorio, cada 24 horas, y si ya veo un poco de derrame pericárdico, algo pleural, un poquito de ascitis, se queda y la controlamos todos los días. Otra pregunta que te hacen es la doctora Adriana M. Dice si les puede sugerir alguna forma de screening a los ecografistas para evaluar cuáles pacientes requieren derivación, estando en una localidad sin especialista en ecocardio fetal. Es difícil la pregunta, para que no manden a todos y que no pase poner un corte. A ver, si hay una taquiarritmia o un bloqueo, sin dudas tiene que estar en un centro donde se le pueda brindar todo. El tema son las extrasístoles, que son encima las más frecuentes. No vamos a mandar a todas las extrasístoles a las ciudades o a los centros que tienen mayores recursos. Ahora, si las extrasístoles son solo extrasístoles, lo importante es intentar diferenciar si son supraventriculares o ventriculares. Es decir, si ese latido extra lo vemos cuando cortamos con el modo M o con el pulsado, por arriba o por debajo del nodo AB. Si son supraventriculares y son solo extrasístoles, nunca constatamos una taquiarritmia, no, que se controle en su ciudad. Sí recomendaría un control con el cardiólogo infantil después que nazca, que sea un electro, para ver que no tenga una vía accesoria ni nada. Pero eso, ahora, si tiene arritmias ventriculares, aunque sean extrasístoles, sí, yo sugiero al menos un control, un ecocardiograma fetal, descartar miocarditis, descartar miocardiopatía, descartar cardiopatías estructurales. Así que es muy importante en las extrasístoles diferenciar el origen, el lugar donde está el foco de la extrasístole. Yo creo que ya lo dijiste, pero Gerardo te pregunta cómo taquicardizás al feto. Bueno, lo que hacemos es sencillo, con el transductor lo estimulamos a que se mueva bastante. A veces le hacemos traer alguna comida o alguna bebida a la madre para que lo estimule. Y con esas medidas muchas veces, lo importante es descartar el bloqueo B. Tenemos que estar seguros que no estamos mandando a la casa de la madre con un bloqueo B sin el diagnóstico, porque es grave. Y si nosotros logramos levantarle 10, 15 latidos ventriculares al feto, vamos a poder diagnosticar claramente si eso era un bloqueo AB o si era una extrasístole supraventricular bloqueada.
¿Por qué? Porque vamos a ver que se aumenta el grado de bloqueo, o que empieza a conducir alguna P, o que disminuye la cantidad de extrasístole, y vamos a poder diferenciar claramente con un barrido de modo M o de pulsado ante cuál de las dos situaciones estamos. Y medio para terminar, por una cuestión de tiempo, aparte porque se está terminando el cospel. ante un aleteo auricular, pregunta la doctora Marisa Pacheco Otero, ante un aleteo auricular en un neonato, ¿qué dosis utilizás de amiodarona? ¿Y solo carga o también lo dejás en mantenimiento? Y en ese caso, ¿cuánto tiempo lo dejás en mantenimiento? Déjame saludarla a Marisa, una rosarina que nos ha abandonado por las grandes luces de la ciudad de Buenos Aires. Marisa esta lo sabe muy bien. Nosotros, Marisa, generalmente usamos carga de 10 miligramos, somos bastante invasivos, queremos revertirlas rápido, corremos también con la impaciencia del medio, del aneo de los padres. Hacemos carga de 10 miligramos, generalmente tenemos reversiones rápidas con eso, y una vez que la revertimos, no le dejamos goteando nada. Muchas veces nos pasa que vienen de otros centros ya goteando amiodarona, otras dosis, y lleva 2 o 3 días el paciente con la arritmia. Ahí sí, una vez que lo revertimos, con medicación o eléctricamente, dejamos amiodarona bioral de 5 miligramos por kilo durante el día, generalmente un tiempo, y bueno, ya después más complejo, vemos con el holter cuánto tiempo, pero en general andan bien. Bueno, antes yo quiero decirles que tengo entendido, según el ingeniero Bertinat de Digimed, que las respuestas se van a poder enviar, las vamos a tener nosotros como para que vos las puedas evacuar a todos aquellos que siguen haciendo preguntas. Yo quiero agradecerles a todos, primero a vos, por supuesto, segundo a Digimed, esperándolos los próximos jueves a las 18 horas a los que les vayan interesando los temas que se van a ir difundiendo, primero a todos aquellos que ya se han anotado aquí, que ya tenemos vuestras direcciones para poder seguir enviándoles los programas. Y quiero decirles que esta modalidad, que realmente es excelente, no debería, como un acotamiento ya filosófico, social o lo que fuera, antropológico, con todo lo que está pasando en este momento, no debería dejar de incitar, de seguir estimulándonos para una docencia face to face. En el futuro, cuando todo esto termine, tiene que volver, porque aquellos que tanto nos ha interesado la actividad académica, la docencia o lo que fuere, o estudiar, tanto nos ha gustado el contacto físico, llegar a los congresos, a los simposios, encontrarnos y toda la actividad social. Espero, como último dato, esto para aquellos que están muy enganchados, que me están cargando acá, me dice que dije Cospelli, que es de otra era, pero bueno, lo de los congresos espero que no sea de otra era, lo presencial. Así que, más allá de que esto, como suele decirse, llegó para quedarse, también tenemos que volver a ese contacto de la amistad, eso que seguramente no lo podemos tener a través de este tipo de comunicación. Sin embargo, esta forma de educación, hoy Juan Pablo ha demostrado que es excelente, que todos nos podemos comunicar, así que bueno, gracias a todos y nos seguimos viendo las próximas semanas. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos, Miguel, Gustavo, gracias por tu paciencia, a todos los que se conectaron, muchos conocidos, amigos, saludos a todos. Bueno, en la presentación por ahí ya han visto, estaba mi mail al pie, si el que me quiera escribir alguna consulta o compartirme algún video que quieran que analicemos juntos, estoy totalmente a su disposición. Y Gustavo, bueno, si estas preguntas que no pudimos responder ahora en vivo, hay alguna forma que me lleguen, me tomaré el tiempo de contestarlas sin ningún problema. Sí, tenemos el registro de toda la sesión, así que eso después el programa nos da un informe y te lo paso y sabemos la consulta. Van a ser contestadas todas entonces. Sí. Bueno, muchas gracias y los esperamos el próximo jueves.